¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Les saludamos aquí en el espacio de los periodistas en este jueves 15 de octubre, mitad del mes, ya se acabó. De alguna manera ya pronto estamos en Todos Santos, ya hay hojaldras, ya hay preparativos para las ofrendas. Ahora habrá más muertos a quienes ponerles las ofrendas y no sé si habrá algún motivo, alguna cosa especial para los que murieron de coronavirus. ¿Qué les pondrán? Una mascarilla, quizá en la ofrenda aparecerán algunas mascarillas, como antes sucedía con los artículos personales de los difuntos. En algunas poblaciones como Huaquechula, donde se acostumbra ponerle ofrenda al que murió ese año, a los de este año, no a los del año pasado. No sé cuántos muertos habrá ahí, pero pues será interesante observar este asunto. Buenos días, Aida Manso. Hola, buenos días, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Sí, yo creo que va a haber muchísimos más muertos que conmemorar ahora. Muchos más. Bueno, pues eh, varios temas hoy. Hoy tenemos un programa medio raro, porque me cambiaron la entrevista para las 8:20 de la mañana, entonces a las 8:20 voy a tener que interrumpir y luego regresar, porque la entrevista es breve. Eh, Les planteé, y no se ha unido nadie más, pero les planteé el asunto de esta revisión histórica, de esta catarsis, le puse así, que a la que de alguna manera nos está convocando el gobierno federal, el año de la independencia y la grandeza de México, así es como se le llama. Un Sí, asunto que a muchos les preocupa porque pareciera que es una convocatoria a revivir las rencillas de la conquista y todo esto, pero finalmente se cumplen 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, 500 años de la llegada de los españoles. Aquí habría que poner, según la visión de cada uno, de claro. la conquista, la invasión, la evangelización, etcétera. Aquí el calificativo es personal, pero hace 500 años llegaron. Y los 200 años de la consumación de la independencia de México a la corona española, en ese momento que pasaba por la transición del emperador, del rey de Francia, ¿no? Quizá la independencia no fue directamente contra España, sino contra quienes detentaban en aquel momento el poder. Este es uno de los temas que me parece central, digamos, en este tema, en este programa. El otro es algo que de alguna manera surgió ayer y que tiene que ver con el engaño de las empresas productoras de yogures y de quesos, y que hay una serie de manifestaciones, de cosas, están defendiéndose con todo esto de los quesos que saben a plástico. No sé si alguna vez te ha tocado estos asaderos, estos que te venden en las taquerías, que el queso fundido, y es una cosa que dices no se puede ni comer, no sé, o sea, sacan una lista enorme, pero abre un espacio a un análisis de qué estamos comiendo, de la confianza que tenemos en los laboratorios, en las empresas que nos venden algo por jamón que no es jamón, algo por queso que no es queso, algo por yogur que no es de leche, leche que no es de vaca, ¿no? Entonces, me lleva a esa reflexión de si esto pasa con la alimentación pues cotidiana, ¿qué será con tantísimas otras cosas que nos ofrecen y que nos venden y que están en el mercado, ¿no? Olinto, buenos días. Así es, yo creo que el problema de todo esto es el engaño. El engaño. El engaño en el que estamos viviendo, porque una cosa sería que te plantearan, esto es de aceite vegetal y tú sabes si lo consumes o no lo consumes, pero es tu elección, ¿no? Pero que lo que dice ahí el contenido sea lo que es, ¿no? Porque lo vemos en todo. Parecería que ahorita estamos con el mundo al revés. Dicen, la luna no es de queso, tampoco el queso es de leche. Entonces, como que todo esto es contrario, ¿no? El atún no es atún, te dan soya por atún. Entonces, yo creo que no habría problema en cuanto a que tú dices, bueno, mi recurso económico es bajo y decido comprar esto que no es derivado de la proteína
porque a lo mejor yo soy intolerante también a la proteína o yo soy vegano y entonces me conviene comer ese tipo de quesos, ¿no? O de producto, pues del que sea, ¿no? Pero que lo que dice ahí sea lo que contiene, porque por eso estás pagando. No se vale. A mí lo que me parece que es increíble es el engaño en el que estamos cayendo, la falsedad, ¿no? Creo que es lo que no se vale, porque lo otro sí es permitido, ¿no? Es decir, sí es A ver, permitido que yo haga algo así. los que nos dedicamos a este tema, sí somos cuidadosos en observar, en leer la letra chiquita de lo que dicen los alimentos, los productos que te venden. Yo esta marca Swan no la he comprado nunca, la he tenido que comer cuando me invitan a alguna cuestión, alguna comida, pero bueno, no es algo que sea de mis alimentos predilectos, como tampoco el queso de Filadelfia o el tipo manchego, porque ahora también hay que ponerle eso, dado que el queso pues manchego es de La Mancha, es español y no puedes usar el nombre si no es hecho allá, es una especie de denominación de origen, ¿no? Claro. Pero hay muchas marcas que la verdad ni conozco. Hay unas famosillas como Lala, que hace leche y que Nochebuena es cara, Nochebuena es uno Caperucita. de los más de los que más demanda tienen, ¿no? Es muy popular porque se usa mucho para los pues, quesos fundidos en las taquerías, esto que dan de queso fundido y que muchas veces lo masticas y lo estiras y dices, no, o el quesillo, creo que ese es el de Lala, que lo jalas y que es como si jalaras plástico, no se puede morder, ¿no? A diferencia del original quesillo oaxaqueño, aunque lo hagan en chipilo, es otra cosa. Claro, pero tiene eso, ¿no? Y eso es preocupante porque dice, oye, pues, ¿qué nos están dando? ¿Qué estamos comiendo? Y esto tiene que ver con la globalización y tiene que ver con el neoliberalismo, quieras o no, forma parte de la macroeconomía, etcétera, etcétera. Pero bueno, quizá el doctor Gómez tenga un comentario sobre esto de los quesos para hacer un espacio mientras se conecta Claudio Rivera y luego iremos a la parte de la catarsis de la historia. ¿Cómo ves, Víctor, este asunto de los quesos? Bueno, yo creo que efectivamente, como has comentado, pues el hecho de quedan en desventaja todos los que se dedican a realizar los quesos. Sí, las personas que... Bola de rateros. Han abusado de la gente, hombre. ¿Cuál desventaja? Nos engañan. Yo creo que nada más es el problema de la etiqueta, el problema, porque siempre ha habido pues una revisión de la calidad de los productos que se han industrializado, pero yo hablaba de la desventaja que quedarían en este momento los que familiarmente tienen un negocio y que hacen sus quesos y que lo reparten entre los vecinos. Pero eso es otra cosa, estos no están sancionados. Yo lo sé, pero también deberían de estar, porque ¿Por qué? Cuando tú te dedicas a hacer alimento, también debes de tener un proceso de calidad y de higiene, que tampoco es revisado. Entonces yo creo que esta situación que se está dando con los alimentos es un problema, no tanto yo creo de la calidad que se está dando. Dentro de los reglamentos hay un permiso, ¿no? Y hay una autoridad que te permite utilizar contenido, si no al 100%, por ejemplo, lo que nos ha pasado también con el atún, en donde ya también tiene soya, ¿no? Y en el etiquetado también lo menciona. Pero se le menciona a las personas que compran, es decir, este producto contiene esto y lo permite la autoridad. No es al 100%, ¿sí? Sino que tiene otros ingredientes. Hay una revisión de una autoridad. Si en estos momentos ellos hicieran esa revisión, pues adelante, se corrige, pero no limitas en cuanto a la producción, sino corriges. Yo creo que no es suficiente solamente como castigar y dejar en peligro empleos para la población.
Yo creo que nada más es una cuestión de etiquetado. Yo creo que no hay que ser tan severos en el reglamento, sino corregir nada más. O sea, sé que han rebasado, ¿no? Las reglas de los contenidos y efectivamente, pero yo creo que esta es una situación que se ha dado durante muchos años, la autoridad lo ha permitido, pero no como para sellar y cerrar empresas, ¿no? Yo creo que ahí está, con el hecho de corregir más que suficiente. Siempre hemos criticado, no es que los poderosos, es que los ricos son bien abusivos, es que suben los precios cuando quieren, pero hay una autoridad reguladora y en eso pues obviamente hay sanciones y está en el reglamento y está dentro de esta situación que se puede dar. Pero yo creo que es una regla como muy severa, ¿no? Lo que se ha escuchado a través de las noticias. O sea, es severo que le exijan al productor de leche que te dé leche. Es severo que le digas al productor de yogures que no ponga que está hecho con leche natural cuando no está hecho con leche natural. Yo creo que no. ¿Eso es severo? No. Sí, yo creo que hay un reglamento. ¿Cómo va a ser severo? Yo creo que hay un reglamento de compra, ¿no? Tú dices, bueno, este contenido de este producto es tanto, tú decides si lo compras o no. Por eso te ponía el ejemplo. No. Ojalá pudiéramos decidir lo que queremos comprar. Compramos para lo que nos alcanza. Y ahí es donde yo veo la mala fe del productor y la publicidad, que te engañan diciéndote que es algo que no es y está barato. Y entonces, como no tienes dinero, pues lo compras. Y eso se llama abusar de la buena fe de la gente. Como cuando llegaron los españoles y cambiaban por espejitos el oro. Es decir, no son marcas baratas, son marcas caras. Eso hay que decirlo también. Sí. ¿Te acuerdas que apenas hubo el problema del etiquetado? Que el gobierno decía de una manera y se ha realizado mostrando los contenidos de calorías. Sí. Sí, me acuerdo. Sí. Pero es que eso en otros países es lo más normal que suceda. La defensa del consumidor tiene un papel importantísimo en todo el mundo. Mira, en Estados Unidos tú no puedes vender chito, la carne de los chivos de la matanza que se pone a secar al sol con agua salada. No puedes venderlo porque tiene pelo de rata. Y el organismo que hay en Estados Unidos que te certifica lo que puedes o no puedes vender, te dice no porque tiene pelo de rata. Es una rata silvestre, es una rata que está en el campo, es una rata que no es carroñera, o sea, es como un tejón, es como un cacomistle. Por cierto, tengo de inquilino ahora un cacomistle que vino a comerse mis hojaldras. Es gourmet el condenado animal y no lo hemos podido atrapar porque lo quiero atrapar y mandarlo al rancho de un amigo que me dice que él tiene muchos allá. Le digo, oye, que vaya a comer a otra parte, hermano. Pero, o sea, hay una serie de limitaciones para los productos mexicanos en los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que los Estados Unidos defienden la salud de su pueblo y el gobierno mexicano es cómplice de las empresas que le ven la cara al pueblo para hacer dinero y para fregar su salud. No estoy de acuerdo. Claro. No estoy de acuerdo. Se llame Bimbo, se llame Marinela, se llame Food, se llame Swan, se llame como se llame, man. Verle la cara al pueblo por lo que come, oye. Claro, o sea, yo creo que te siento como en esta parte entre pobres y ricos, ¿no? No, no tiene nada que ver eso. Espérame. No tiene nada que ver eso, pero mira, las tortillas que comemos ya no son tortillas de maíz, son de maseca. Así es. Ojalá el gobierno tuviera la misma rectitud en denunciar lo que pasa con los quesos y los yogures con la venta de maseca. Quiero verlo. Sí. ¿Sabes cuántas familias se han quedado sin trabajo y producción de maíz y la nixtamalización casera que te permitía comer las tortillas de mano? Y el gran emperador se llama el señor Maseco, ¿no? Roberto Maseco, así le dicen, ¿no? Sí, el Maseco. El Maseco. Sí, incluso cuando vino ya la entrada de las máquinas que hacían la tortilla, ¿no? También bueno, eso fue a principios del siglo pasado. Pero
Pero a lo que voy es esto. Yo creo que hay que fortalecer a la autoridad que muestre cuál es el reglamento y cuál es la sanción. Pero ya lo sacaron, pues es lo que salió en la revista del consumidor en abril. Abril, sí. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses después se las están aplicando. O sea, tuvieron 6 meses para corregir. Claro. 6 meses. Hay que leer todo el artículo. Sí, sí. Fue desde abril que se pues dio desde abril, desde abril. Pero ¿nos hace daño comer plástico? ¿Nos hace daño comer leche en polvo? ¿Nos hace daño comer el jamón que en lugar de carne de cerdo procesada tiene fécula de papa y almidones? Yo creo que... Adelante, Nolín. Gracias. Yo creo que esto es, si acaso, una especie de contubernio de dos. Es otro producto más de la corrupción horripilante. Sí, como bien dices, Jesús Manuel, es producto de un capitalismo deshumanizado, a diferencia de un capitalismo, digamos, más moral, más ético. Con sentido social. Con sentido social, como el que existe en Europa. Claro, ya parece que los alemanes van a dejar que te vendan una salchicha de plástico, o los franceses te vendan un queso que no sea de leche. Mira que hay más quesos en Francia que vinos, más quesos que vinos. Fíjate, pero imagínate, tú te comes un buen queso en prácticamente cualquier lugar, son gente muy cuidadosa con lo que hacen. Claro. Porque además respetan mucho su producto, respetan mucho a su clientela y respetan mucho a su empresa. Cosa que aquí, desafortunadamente en Latinoamérica, y particularmente en Latinoamérica, de México para abajo, porque en Estados Unidos son un poco más cuidadosos y a lo mejor también son muy inmorales, pero los reglamentos son más estrictos y además se cumple la ley. El gobierno de Estados Unidos defiende la alimentación de su gente. Exactamente. Entonces, acuérdense cuando las fresas, el bloqueo a las fresas en Irapuato, ¿se acuerdan? Claro. Sí, sí. Y bueno, mira, hablando de fruta, porque eso no nada más está en el yogur, en la leche, en los quesos, no, existe en todas partes. Uno puede ir a ver la fruta. Hola. Porque, en unos segundos entra, en un segundito, le cedo el lugar. Gracias, Magali. Sí, queda bien. Buenos días a todos. La entrevista, denme chance, si hay tiempo, los involucro, porque no sé cuánto tiempo tenga yo. Están limitando mucho el adelante. El espacio, el tiempo y estas cosas. Presidenta Municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Jesús Manuel, muy contenta de con todas y con todos. Bien, a la orden. Te veo feliz. Soy una persona feliz. A ver, rendiste tu segundo informe y hay frases que son para analizar. Este asunto de que dijiste, puede que haya fallas técnicas, pero no éticas. Me gustó. Privilegias la ética. Eso es algo muy importante. Cuando le apuestas a un cambio tiene que ser contundente. 3 mandatos de manera general la ciudadanía le apostó, así bien el proyecto de nación, el combate frontal a la corrupción, la construcción de la paz y las acciones de bienestar. Y en bienestar es todo, es el tejido social, y es que cambie la dinámica de cómo se hacía política y cómo se hacía gobierno. Me parece que cuando la ciudadanía sabe qué se está haciendo, cómo se está haciendo, con qué se está haciendo, cuánto costó, porque tiene claridad de qué, y también las áreas de oportunidad que se logran identificar en el proceso, porque existen, somos humanos, eso es natural. El problema es cuando, como ocurría antes, se maquillaban, se ocultaban, se tapaban y después eso se iban convirtiendo en problemas mayores. Hoy hay que reconocerlos y siempre de frente, mirándonos a los ojos, con la cara en alto, con la ciudadanía y mostrando todo, así lo hemos hecho, no hay nada que ocultar y siempre reconocer lo que se puede mejorar, lo que puede tener todavía este reconocimiento. Lo que sí no es permitible y lo que no se perdona es una falla ética, y en eso nos hemos también mantenido muy firmes y creo que eso también la ciudadanía lo va reconociendo.
Anécdotas del pasado. En otras administraciones públicas se privilegiaba el bacheo. De pronto veías que contrataban a los constructores, desempleados, por cierto, de la ciudad, que no se dedicaban al bacheo, pero de la noche a la mañana un señor montó una planta de asfalto por allá afuera, otro por acá, otro más allá. Trajeron a un dragón, o no sé cómo se llamaba el aparato ese gigantesco, y bacheaban. A la primera lluvia se levantaba el pavimento, se levantaba lo que le había puesto a ese bache. Pero para la foto era muy bueno. Ahí es donde yo veo un poquito esta cuestión de la ética. El quedar bien con todos para que se tapen los baches, que creo que es uno de los temas que te han cuestionado algunos regidores que no son de tu partido. Es obvio que los que no son de tu partido pues te cuestionan, ¿no? Eso sí, hasta en tu casa pasa. Pero ahí es donde yo veo que la ética está ausente. Hacer una obra de relumbrón, que también citaste ese asunto, y no hacer algo que realmente beneficie a los ciudadanos, sino solamente a los que tapan los baches. Es algo en lo que nos hemos concentrado, por eso lo decíamos desde el inicio de la administración. El problema de bachear no resuelve el problema de fondo. Sí, hay un desgaste natural de las vialidades, en temporadas de lluvias también hay un problema. Hay otro problema que se deja de lado, que es que muchas de esas vialidades fueron hechas con corrupción y entonces le fueron reduciendo, pues le mochas de un lado, le reduces a la calidad del material y entonces en lugar de que duraran 10, 20, 30, 40, lo que tenían previsto, duran menos tiempo y luego le dejas de dar el mantenimiento, etcétera. Nosotros nos enfocamos en tres acciones. La estrategia de mantenimiento, que esa es al inicio de todo el año, del ejercicio fiscal, la de nueva infraestructura, porque hay algunas calles que ya es insuficiente ponerle un programa de bacheo, tienes que hacerla de nuevo, relaminar completo. Claro. Entonces ahí hemos destinado el grueso del presupuesto, o sea, digamos que así es como hemos dividido el mantenimiento, el grueso para la nueva infraestructura y una parte un tanto más reducida, pero que no hemos dejado de hacer, ha sido el programa del bacheo como parte de la acción de mantenimiento. Sí es menor con relación a otras estrategias porque le apostamos a la dignificación y a la rehabilitación en mayor proporción. En temporada de lluvias, además de las brigadas de bacheo que durante todo el año se tienen, ampliamos con el programa del Bachero Express, que el año pasado nos dio resultados en la atención. Este año el reto es que en 72 horas podamos cubrir o atender esta solicitud y le hemos pedido a la ciudadanía que nos apoye con el reporte, poniéndonos la ubicación, decirnos en qué calle, entre cuáles y cuáles, porque eso nos permite ser más eficientes y optimizar los recursos y además que sí en las 72 horas se haga. Pero es una estrategia conjunta, no podíamos solamente apostarle al programa del bacheo como una solución, ¿no? El problema es otro y ese es el que estamos atendiendo. Y bueno, pues este programa que también es necesario para evitar los problemas del día a día y que en temporada de lluvias se acrecentan todos los años, sí. Todas las administraciones. Por desgracia, el mensaje político, el análisis de los columnistas sobre tu relación con el gobernador ocupa un espacio que hace menos al informe de los avances, de los logros, ¿no? Porque yo sí creo que los hay. Quizá, como tú dices, no has tenido todos los proyectos necesarios o no los has terminado de aterrizar, te faltan 12 meses. Pero el mensaje político sí abre un espacio al análisis. Todos sabemos que desde Casa Aguayo, cuantas veces se puede, cuando hay pase a gol, meten un gol al ayuntamiento. O en seguridad o en lo personal como pares políticos. Y esto pues genera una serie de ruidos y de cosas que cada uno tendrá su punto de vista. Yo lo he expresado muchas veces, no es el momento de decirlo, pero
si quieres lo vuelvo a decir, pero tu mensaje de decirle al gobernador que le ofreces trabajar de la mano, más o menos esas fueron tus palabras, y decirle, no somos pares, lo sé, pero tampoco somos inferiores ni subordinados, me recordó la experiencia que tuve con otros presidentes municipales que eran subordinados de los gobernadores, que le pedían permiso hasta para ir al baño. Y creo que tampoco es bueno este asunto. Entonces, ¿por qué mandas este mensaje? ¿Qué ruidos hay? ¿Qué información tienes tú que no tenemos nosotros? ¿Qué datos tengo? No, mira, el proyecto de nación y esta transformación le apostó a la sana división de poderes, del respeto de las competencias de cada cual y un trabajo coordinado, un trabajo en equipo. Tan es así que el presidente en la construcción de la paz ve o tiene esta visión de las mesas de coordinación territorial, la Guardia Nacional, la Sedena, las policías estatales, las municipales, las fiscalías, es decir, toda una estrategia de coordinación, porque queda claro que es más fácil cuando lo hacemos en conjunto, cuando lo hacemos de manera coordinada y sobre todo cuando cumplimos para lo que nos contrataron, que es para dar resultados, que es para trabajar. Por supuesto que requerimos y a mí me corresponde primero siempre ser muy respetuosa, como hasta ahora lo he sido, con todos, con el gobernador, con el presidente, con el Congreso, con todas las personas, con mis vecinas, con mis vecinos y también brindar estas oportunidades para trabajar en lo que es fundamental, en lo que ha sido muy importante. Sí lo teníamos que decir en esta dinámica. Por supuesto que nos corresponde defender y fortalecer la autonomía municipal. Y sí, en el pasado también comentaba, ¿no? Había algunos presidentes que a todo decían sí señor, sin chistar. Hubo alguno que sin chistar dejó que le privatizaran el agua y hoy tenemos un problemón. Otro, el mismo, dejó que le quitaran media policía y nos tocó ir resolviendo este problema de malas decisiones o de no definiciones del pasado. Hubo alguien que no pudo salir ni al balcón para celebrar el grito de independencia. Y eran del pues mismo, a lo mejor es el mismo. Y eran del mismo partido. A ver, oye, presidenta, yo no sé ni cuánto tiempo tenemos de tiempo para poder seguir haciendo preguntas. No me dijeron nada, ya sabes que soy medio abusivo y si puedo me cuelo más tiempo. Mis compañeros de los jueves, les dije, hoy tenemos un programa raro porque no vamos a tener un tema común. Normalmente tenemos una mesa redonda de algún tema, hoy vamos a ir del tingo al tango. Pero yo quisiera, si quieren comentar algo brevemente, Aida, por favor, como representante del sector femenino del programa. No te oímos. Tu audio. Ya. ¿Ahora sí ya? Ya. Ok. Antes que nada, buenos días, bienvenida, presidenta. Me da mucho gusto de que esté con nosotros, ¿no? A mí me gustaría que nos plantearan, en este tiempo que ha estado en el gobierno, ¿qué tanto ha considerado que se ha hecho un trabajo en función de las mujeres, desde su perspectiva, no de lo que nos podría decir la Secretaría, sino usted cómo considera que hemos avanzado o no hemos avanzado en el ámbito de género? Yo considero que hemos dado pasos gigantes. En algunas áreas quizás los pasos han sido un poco más cortos, pero en materia de igualdad sustantiva de género, muy grandes. No solamente somos la primera administración que tiene un gabinete paritario, sino que también incluye a gente joven en tomas de decisiones, en áreas de dirección, en titularidades, y me parece que eso era también uno de los retos, que la lucha que dieron ya mujeres antes de nosotras para que hoy una mujer pueda ocupar este espacio, mi obligación, mi deber personal,
además del agradecimiento, era ahora ir abriendo más espacios para que fueran llegando más mujeres. Hoy tenemos ese gabinete paritario, pero además hicimos también convocatorias para todas las renovaciones de elección popular, como las juntas auxiliares, como las mesas de colonias, con las mesas directivas de colonias, y en todas tenemos una dinámica paritaria. Lo institucionalizamos para que todo esto que fue surgiendo como parte de una voluntad política, de una agenda de proyecto, quedará ya institucionalizado. Ya las siguientes administraciones, las siguientes generaciones tendrán que aplicarlo con este mismo enfoque de paridad. Algunos podrán decir, bueno, ¿y ya era suficiente con que llegaran más mujeres? No, por supuesto, no las hemos dejado solas, hay que acompañarlas para que se vayan también empoderando en su propio desempeño. Sus trajes a la medida, porque también ese era otro reto. Claro. Algo que me he enfocado era en no masculinizar el ejercicio de gobierno. Se hace como lo haría una persona, una mujer, como lo hace esta ciudadana a la que contrataron para trabajar por Puebla. Entonces, eso también ha sido algo importante. Sí hemos aplicado diferentes políticas en función de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el de reconocimiento de los propios derechos de ellas. No están ganados todos, pero los derechos humanos no se someten a consulta, se reconocen y se ejercen. Y en eso hemos sido también muy contundentes y sin escatimarle. Me parece que eso también va cambiando la forma en la que se van haciendo. Nos hemos metido al tema de las masculinidades, porque también habíamos mencionado que el combate a la violencia contra las mujeres requería del apoyo de ambas fuerzas, de la masculina y de la femenina, y reconocer qué es lo que está generando ese tema que ha sido prioritario. Nos metimos la distribución equitativa de las tareas en el hogar, entre algunas otras más. Creo que los pasos, sobre todo en esa agenda, han sido grandes en el siguiente sentido. Antes las autoridades no le entraban a estos temas, no reconocían que había feminicidios, no reconocían que había violencia, no reconocían que nos estaban matando y que estaban traficando con nuestros cuerpos. Claro. Hoy se hacen visibles, y cuando las dejas de invisibilizar, te permite reconocerlas y ponerle entonces entre todas y entre todos un alto. No está terminada la tarea, este es un problema estructural, pero ya... Me dicen que nos quedan 2 minutos, que tienes otras entrevistas programadas, ya sabes que no soy el consentido, pero bueno, hay un Dios que todo lo ve. Por favor, no. Hay un Dios que todo lo ve. Oye, Claudia, rápidamente, el análisis que hace por ahí, alguien, de que este informe es tu relanzamiento en busca de la reelección, ¿tiene sustento? Bueno, hace unos días me preguntaban si era un mensaje político y yo les decía que qué abusados. Pues por supuesto que tenía toda la intención de ser muy claros, de ser muy claras en que la transformación es una realidad en Puebla, que no se detiene, que le apostamos a ese cambio. Sabíamos como mexicanas y mexicanos que no era una tarea fácil. Todos reconocimos que existía corrupción y que por esa corrupción se había convertido México en un país muy pobre y muy desigual. Nos hicimos conscientes y decidimos entrarle a que cambiaran las cosas. No iba a ser una tarea de un solo día, había que entrarle y además dejar muy claro cuál fue el mandato que nos dio la gente, y que esa confianza se tiene que honrar, se tiene que respetar. Quien traicionó al movimiento, porque hoy tiene su trabajo por este movimiento, por esta gran ola que despertó a México y que les dio la oportunidad de servirles, y que no están respetando la agenda de un proyecto de nación, que no están siendo congruentes, no traicionan a la presidenta municipal, traicionan al pueblo de Puebla, al pueblo de México, que confió en que iban a saber cumplir su palabra, cumplir con el servicio público. Entonces, sí era importante decirlo. Mi obligación es seguir trabajando como lo he hecho hasta ahorita. Toda mi energía, toda mi atención, todo mi esfuerzo está concentrado ahí, y a seguir sumando estas alianzas con la gente, con la ciudadanía, con quien nos manda, con quien tenemos... Pero ¿buscarás o no buscarás?
Mira, el proceso de reelección, que ha sido un tema tan polémico, es un derecho ganado. Somos los primeros presidentes y presidentas municipales que vamos a tener la posibilidad de una reelección. Esto no existió en la administración pasada, es un derecho ganado, no solo de quienes somos presidentes municipales, también de las diputadas y diputados. Así es que los derechos hay que ejercerlos. No depende de nosotros como posibles aspirantes, por decirlo de alguna manera, sino de las estrategias de los partidos políticos. Por eso hay que concentrarnos en el presente, en hacer bien las cosas, en cumplir con el mandato popular y siempre de cara a la gente, siempre con la verdad, reconociendo si hay fallas técnicas, pero jamás permitiendo fallas éticas. Eso sí, o sea, es inamovible. ¿Depende de que siga Ramírez Cuellar, de que gane Porfirio o de que gane Delgado? No, pues ese ya va a ser otro tema de que hay que esperar los tiempos, pero por eso insisto, nosotros concentrarnos en la tarea, en el presente. Al final, el trabajo tendrá que hacer por nosotros. Como que te gana la risa, no sé por qué, pero te gana la risa. Ya me están diciendo que ya, que corte yo. Bueno, tengo que obedecer aquí a tus personas de prensa que son siempre muy atentos y muy amables. Claudia Rivera, muchísimas gracias. Espero que haya otra oportunidad antes de fin de año y que si ya podemos darnos un abrazo, nos lo demos, porque ya, híjole, ahora todo es virtual. Pero muchas con gracias. el mismo cariño, con el mismo sentimiento, y a todas y a todos, gracias por haber seguido esta transmisión. Y quedo a la orden. Gracias. Gracias, Claudia, muy amable. Claudia Rivera Vivanco. El segundo informe de su administración. Sí, fue polémico, ¿no? Fue polémico. Bueno, comentarios. Olinto, no, se le escucha muy bien, muy segura. Se escucha muy contenta, ¿verdad? Muy contenta, sabe para dónde va. Como echaba adelante, ¿no? Tiene datos que no sabemos. Eso es la impresión. Tiene una seguridad tremenda. Sí. No la había escuchado así tan personal. Pero obviamente se le ve su crecimiento en comparación a los primeros días de gobierno, ¿no? Como todo, vas creciendo dentro de la política y vas tomando tu papel. Quiero que se rían un poquito porque me está mandando Miguel Quiñones, que se ve que hoy no tiene nada que hacer. Porque solo me manda los miércoles, los jueves, ¿no? Pero me está mandando un cartón, un meme, le podríamos decir. No sé si se ve. Sí, se ve. Dice, ay, güey, a ver, tengo que hacerlo grande. Ahí se ve. Sí, se ve bien. Está López-Gatell en el primer cuadrante y dice, y el que no haya entendido que levante la mano. A propósito de Mafalda y de Quino, ¿no? Que murió hace unas semanas. Y Manolito levanta la mano. Y dice, veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Y dice Manolito, desde marzo hasta ahora nada. En alusión directa a López-Gatell, ¿no? A Lili Telles. Está bueno, ¿no? Bueno, ese es otro. A ver, revisar la historia. ¿Qué se les antoja reflexionar? Yo conozco gente que está a favor de quitar los ídolos, conozco gente que está a favor de quitar los monumentos a Colón, a Hernán Cortés, a los conquistadores en términos generales. Conozco gente que dice, ya, ¿para qué le rascamos? Ya pasó, hombre. Y por ahí surge alguien que dice, bueno, está bien, si vamos a revisar y vamos a pedirle al Papa y vamos a pedirle al Rey y vamos a pedirle al gobierno de México, que también hay que señalar que el pronunciamiento no es nada más la Corona Real y el Vaticano, sino el gobierno de México también tiene que ofrecer una disculpa por lo que ha pasado con los pueblos originarios, lo cual sitúa también al poder político mexicano en una responsabilidad. Hay alguien que levanta la mano y dice, bueno, y también le van a pedir perdón a los que murieron en la Guerra Cristera, y también le van a pedir perdón a los que levantaron en la leva, así se llamaba, en la Revolución Mexicana, que no estaban con el gobierno, pero que llegaba el gobierno federal y levantaba a los que estuvieran porque necesitaban soldados para ir a hacer carne de cañón o para ir a pelear sin saber usar un fusil. También le van a pedir perdón
a la corona austriaca por el fusilamiento de Maximiliano. Y empiezan a salir una serie de cosas y yo digo, bueno, ¿qué necesidad de esto? ¿Es necesario? ¿Es correcta esta catarsis histórica? ¿Ustedes cómo la ven? Mira, yo veo que es una pareja sumamente ociosa. México tiene muchos problemas para ya dedicarnos de lleno y de fondo. Yo creo que no son México ellos dos. Yo creo que es su pensamiento muy personal y yo creo que lo menciona así como la pareja que quiere en esa transformación llegar tal vez a quitar la historia y que ella es obviamente una gente muy importante que conoce toda la historia. Pero no podemos ya quitar eso que ha sucedido. No podemos estar quitando y tumbando monumentos porque la historia está ahí, está en los libros, no está en las calles solamente. Entonces yo creo que esa transformación es un poco ociosa. No sé si tienen mucho tiempo para no dedicarse a lo más importante. Y eso de solicitar un perdón, como le dijo el Papa, pues ya son 3 veces que pedimos perdón. Y tal vez en el fondo ellos digan, es mi sensación, pero nosotros no lo hemos escuchado personalmente y queremos como una cuarta, ¿no? Entonces, sí, quizá quieren que haya una carta, una llamada telefónica, una conferencia de Zoom, donde esté el rey, el papa, el López Obrador y alguien me diga, perdón. Sí, yo creo que es esa la catarsis que quiere, ¿no? Y yo creo que, por eso digo que es un poco ocioso sobre estos temas y son un poco delicado porque entiendo su personalidad, ¿no? Que es muy combativa, a todos les hace ruido, de repente ya hay manifestaciones con el Vaticano, con todos los países, el hacer un recorrido porque queremos traer todos los objetos de México y que no se los van a prestar porque pues México, pues todo se pierde, en México todo se pierde, entonces no te puedo prestar, no somos como una garantía, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, pues yo creo que hay que revisarla muy bien. Sé que en México no son ellos dos, y muy particular, en verdad, yo creo que hay otras maneras también de los festejos que vienen en 2021, como para estar haciendo mucho ruido. No estamos en campaña, o sea, a veces entiendo que esta posición es el decir, véanme, véanme. Y entonces, el decir, ante mi cuarta transformación, están estos acontecimientos realizados, ¿no? Como dejar como una huella, pero no vas a transformarla. O sea, dentro de tu panorama, dentro de tu mundo, tal vez sea una exigencia, pero no para todos los mexicanos. Es mi comentario. O sea, ¿tú no crees que la mayoría del pueblo mexicano necesite de esta catarsis de la historia? No, 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 no. Yo creo que nosotros ya sabemos cuál es nuestra identidad y por qué transcurrieron esos hechos. Pues por algo, las circunstancias del momento. Es como si nos hubieran dicho, oye, oigan ustedes, ¿por qué permitieron en el 2020 tal situación? Pues así fueron las circunstancias, ¿no? Entre las autoridades, ciudadanos, pero esos acontecimientos ahí están. Por eso es una historia. Yo creo que hay que tener como más sensibilidad para otras cosas y no estar replicando ni haciendo tanto ruido ni molestando a otros países, porque pues yo creo que la manera en que han solicitado, pues han tenido como una respuesta negativa, no han sido tan diplomáticos. Pero nadie les ha dicho que sí, han pedido cosas prestadas y nadie les ha dicho que sí. ¿Y sabes cuál es la razón por la que no les quieren prestar? Bueno, me imagino el Códice Florentino, pues es un códice originado en México. Sí, sí saben qué es, ¿no? El Códice Florentino son todas esas recopilaciones que hizo Fray Bernardino de Sahagún a lo largo de 30 y tantos años. Y eso, pues, al ser fraile, pues pasó a manos de la iglesia y pues está en el Vaticano. Punto. Ahí está. Se llama Códice Florentino. Eso dice el gobierno mexicano. Queremos que venga el Códice Florentino. Hay reproducciones, hay una serie de colecciones que se pueden adquirir inclusive por internet, de las gráficas, de los textos del famoso Códice Florentino. Hay un libro que fue editado por Rúa en la colección, sepan cuántos es el de Fernandino, Historia General de las Cosas de la Nueva España. Pues, este es el códice.
acá está todo el texto, está todo. ¿Quién lo ha leído? Nadie. Bueno, muy pocos. Yo como ven, tengo señalado, lo consulto mucho. Pero no se los van a prestar porque tienen un riesgo enorme. Imagínense ustedes una horda de delincuentes como ahora lo que pasó o estuvo a punto de pasar con la estatua de Colón. ¿Ustedes creen que si entra el penacho, que si entra el códice, que si entran las piezas, creo que son olmecas o pues toltecas, que creo que hay muchas muy importantes fuera de México, las van a dejar salir? No digo el gobierno, Si se robaron las medicinas contra el cáncer en 4 trailers y nadie puede hacer nada, no se pueden robar los objetos que nos presten para la exposición de los 700, los 500 y los 200. No, pero a ver, a mí me parece un tema de seguridad también muy delicado. Pero mira, los curadores, la gente que maneja museos, han hecho exposiciones alrededor del mundo con piezas valiosísimas y ellos tienen estrategias para cuidar las piezas junto con los gobiernos donde se van a hacer las exposiciones. Entonces yo creo que eso, tal vez en el penacho de Moctezuma... A ver, ¿podrías ponerme un ejemplo de estos curadores? Me refiero a que cuando nosotros sabemos que luego hay piezas que andan siendo exhibidas en el mundo y piezas muy valiosas, ahorita no tengo en mente alguna, pero vamos a suponer que es un Rembrandt o un Leonardo o algo así. ¿Sabes cuántos Rembrandts hay en el mundo? Bueno, sí te Rembrandt. ¿Sabes cuántos cuadros pintó Rembrandt? Pero espérame. Hay un penacho, uno. Hay un códice florentino, uno. En el caso del penacho hay razón en no moverlo, pues por la fragilidad del mismo. Yo creo que ahí pues hay cierta razón. A lo que voy es en que yo creo que sí es importante porque el pedir perdón no es un exceso, no es un capricho de una pareja. Yo creo que es una necesidad generacional. Hay una parte que casi no se toca, que es el duelo generacional. El duelo generacional particularmente en los pueblos latinoamericanos es enorme. Cuando alguien dice, bueno, en el caso de nuestro querido doctor Víctor, dices, no, pues es que la historia está, a ver, la historia es un fenómeno sujeto a interpretación, es un aspecto hermenéutico, o sea, la historia según se vea, pero la cuestión es que quienes dicen que, bueno, pues, ¿para qué pedir perdón? Eso ya pasó, como decía este periodista, Jorge Ramos. No, pero hay intelectuales. Yo no me sujeto al punto de vista de un columnista. Sí, hay historiadores, hay gente que dice... Eso ya pasó, eso ya pasó, pero eso es una interpretación. Y quien habla de eso es quien no ha sido afectado por precisamente los hechos a través de la historia de vejación y atrocidades. Pero preguntémosle a los pueblos, lo que queda de los pueblos indígenas, los olvidados, los vejados, los engañados. Yo creo que hay un duelo de generaciones que no ha sido tratado y hay un dolor enorme en muchos pueblos, no en la clase media mexicana, no en los que tenemos universidad, no en los que tenemos trabajo. En nosotros ese duelo quizá ya no existe porque estamos muy ocupados en nuestros asuntos y no conocemos el México profundo, no lo conocemos. Lo único que conocemos son nuestras calles, nuestra vida cotidiana y no nos importa. En general a la gente no le importa lo que sucede en el México profundo. Entonces yo creo que ese México profundo sí necesita, miren, incluso a nivel del tratamiento del duelo, a nivel psicoterapéutico, es muy importante escuchar que alguien pide perdón a una víctima. De los pueblos del México profundo y de Latinoamérica profunda, esto que Galeano hablaba de las venas abiertas y sangrantes de Latinoamérica, sí necesita ver que los miran, que son pueblos mirados, que ahora sí les importa a los gobiernos, los pueblos aymaras, los pueblos, lo que queda de ellos, lo que queda de los incas, lo que queda de los mayas, lo que queda de todos estos pueblos que viven en ese México olvidado, ¿sí? Yo creo que sí, nadie les presta atención y ellos sí necesitan que la gente de las ciudades los mire
y les diga, bueno, pues, perdón por lo que hicimos. Es muy importante, no sé ahora a nivel psicológico qué opine, pero me parece que pedir perdón no es un acto ocioso, no es un acto nada más de una pareja, es un acto que sí me parece necesario. Recién estaba yo leyendo las atrocidades que se cometieron, incluso auspiciadas por el mismo Colón. Por ejemplo, la trata, yo no sabía que Colón estuvo a favor y auspiciando la trata sexual de niñas. O sea, eso es algo espantoso, ¿no? ¿Cómo fueron ¿A dónde tratadas salió eso? las niñas? Bueno, miren, debo hacer la aclaración que eso fue en un Twitter. Pero No, mira, bueno, en un Twitter. espérame, mira, por ejemplo, se sabe que niñas de 9 a 10 años eran las más deseadas por hombres en el 1500, ¿sí? Colón escribió casualmente sobre ellos en su diario, dijo, 100 castillos son tan fáciles de conseguir para una mujer como para una granja, y esto es muy general, y hay muchos traficantes que buscan niñas. O sea, es largo. A ver, espérame. Ahí no está diciendo que Colón promoviera eso. No, bueno, pero espérate. O sea, Colón está, yo tengo las cartas, tengo todas las cartas que fueron publicadas Sí. de Colón, el primero, el segundo y el tercer viaje. Bueno, pero y Colón, Colón denuncia, registra las cosas que pasan. Colón no es bueno, para empezar, Colón nunca estuvo en México. bueno, no, pero eso estoy hablando desde las islas donde estuvo. Por eso, pero él registra lo que sucedía, como Fray Bernardino de Sahagún, registra los sacrificios humanos, registra lo que comían, registra la educación, la prostitución que existía entre las tribus mesoamericanas. Sí, bueno, eso ya es registra la compra-venta de las personas, los esclavos. Eso no quiere decir que los promuevan. Bueno, pero sí hubo comercio de esclavitud. Pero yo quisiera que me dijeras dónde sale publicado que Colón comerció con niñas. Eso es un asunto muy delicado. Él comerció, pero a lo mejor sí hubo. Bueno, debo decir que eso fue en un Twitter. Por eso, fíjate. Resulta que vamos a darle crédito a una persona que lanza un tweet. No, pero mira, lo que sí es innegable. Olvidemos eso y digamos que eso es falso. Habrá que revisar. Sí, pero fíjate la gravedad de la acusación de decir que Colón o fomentaba o protegía el tráfico de niños, una cosa sumamente grave. Habría que checarlo, pero lo que sí es que hubo una serie de maltrato y masacres horripilantes en Mesoamérica a raíz de que llegaron estos señores. O sea, antes de que llegaran estos señores, que me imagino te refieres a los conquistadores, ¿no había masacres? No, sí, por ejemplo. Los aztecas acabaron con todos los pueblos alrededor, hombre. Los tlaxcaltecas tienen testimonios gravísimos de lo que pasaba por los aztecas y los cholultecas y los huejotzicas. O sea, las masacres son de la humanidad. Sí, se ha mistificado mucho, pero por ejemplo, la tribu, el pueblo azteca se ha mistificado de grandes pueblos. Eran unos canallas también en términos de guerra. Pero no eran santos. No eran santos. Y tenían. Entonces, como que toda esta tendencia, que coincido contigo que no es de dos, sino es una corriente de pensamiento de la revisión histórica del país, sí. Esta cuestión nos lleva a profundizar en las diferencias. Y esta situación nos lleva, según mi pobre óptica, que no terminé ni el kinder, es a exacerbar las diferencias. Y eso creo que es lo menos que necesitamos como país para salir adelante. Bueno, pero sí, bueno, insisto, yo creo que los pueblos, nosotros, de la clase media o para arriba, no nos preocupa. No, a mí sí me preocupa. En el México profundo, que ha sido vejado. A mí sí me preocupa. Entonces yo creo que sí es necesario, incluso el mismo gobierno, pedir perdón. Es muy importante el perdón en la mejoría moral, psicológica de los pueblos, porque implica tratarlos de una manera digna, una nueva manera de tratarlos. Cuando yo tenía 14 o 15 años, el primer libro que me regalaron para estos temas es La visión de los vencidos. Un libro que en aquella época estaba prohibido. Cuando yo iba a la escuela en secundaria, La visión de los vencidos me lo vio uno de los hermanos de la escuela en donde estudiaba yo y me dijo, ¿qué estás leyendo tú? La visión de los vencidos. Y me cambió el pensamiento de muchísimas cosas, porque la historia que nos enseñan también, o sea, no podemos negar que en Mesoamérica se practicaba el sacrificio humano. Sí, pero es el único territorio del mundo donde se practicó
En Europa se practicó, los godos, los visigodos, los asentamientos originales, eran pueblos originarios también de esos territorios y practicaban también los sacrificios humanos, y en Egipto y en la India y en Pakistán y en Irak y en Irán y etcétera, etcétera, etcétera. La civilización, o sea, ¿por qué no entrar en la discusión de la civilización? Lo que hoy somos es la civilización mexicana. Pero ¿qué es somos la civilización de este continente. Hay que volver a las diferencias de hace 700 años. ¿Pero qué es una? Eso es lo que me preocupa. Por eso sí, pero tu visión es de que, por ejemplo, los sacrificios humanos eran algo espantoso. Pero eso es una visión desde la actualidad. O sea, no, los pueblos de ese entonces, incluso yo creo que hay variaciones con los europeos y los latinoamericanos, pero el sacrificio entre los pueblos mesoamericanos hay que ser, pues no sé, ser cuidadosos en cómo se ve, porque puede ser visto como una atrocidad y un asesinato espantoso digno de barbarie, pero la visión de esa época es distinta, tiene elementos teológicos, tiene elementos hasta filosóficos. Es algo muy complicado de entender la visión de ese entonces. Obviamente, desde nuestra visión, pues es un acto de atrocidad espantoso, ¿no? Pero bueno, el sacrificio es curioso. Eso sí, es pero muy profundo. ¿Será que yo he leído muchas cosas de esto desde niño? Me interesó mucho porque desde niño yo iba a convivir a los pueblos originarios. Durante muchos años, 4 o 5 años que fui jefe de corresponsales en el periódico en donde trabajé, me dediqué a hacer los reportajes de comunidades originales en la Sierra Norte, en la Mixteca. Hice muchísimo trabajo periodístico de eso y conviví muchísimo con ellos. Entonces sí conozco cómo es esto, conozco lo que es el abuso del abarrotero sobre el indígena que produce sus alimentos. Lo conozco y lo critico. Pues por supuesto que sí, pero por eso yo vuelvo al asunto. ¿Qué caso tiene volver a revisar esto en una óptica a la mitad de un gobierno que enfrenta la elección el próximo año? Y entonces se me cruzan las ideas entre si se trata una más de las maniobras del experto provocador de mi presidente, que voté por él, que Víctor se enoja por eso, pero bueno, voté por él, ¿qué quieres que haga? O sea, esta provocación perversa, inteligente, lo que tú quieras del presidente de meter un tema que muchos decían, ¿qué caso tiene volver a meterse en estos asuntos que ya se superaron? Y a mí lo que me preocupa es que se trate de una cortina de humo, como la cortina de humo de pedir el juicio de los expresidentes, como la cortina de humo de juzgar a los morenovallistas que se robaron el dinero de la ruta y del sector salud y todo esto, y que al final del día, diría el maestro José Ojeda, no se llegue a nada en concreto. Y entonces estamos jugando a la estrategia del espantapájaros. Estamos espantando. Y esto es lo que hacía Televisa. Siempre en domingo, Jacobo, los programas de Chabelo, del tío Gamboín, te tenían entretenido, te espantaban de que no pensabas en otras cosas. No, yo no creo. O sea, ¿será tiempo de seguir en eso? Es que tú dijiste. A mí me preocupa. Tú dijiste que es algo superado y no. Para nosotros sí. No, yo no digo que se haya superado, yo digo si tiene caso. Ese es el asunto. O sea, hay muchos problemas. El problema del cáncer de los niños, que no hay medicinas. El problema de las diferencias económicas que son terribles en este momento. Terribles. En medio de todo esto hay una noticia buena. Ricardo Salinas tiene COVID. Le dio positivo por hablador, igual que a Trump. Pero pues tienen el suficiente dinero para curarse, mientras que aquí la gente pues está muriendo porque yo cada año pido las vacunas estas para la influenza, no me las han podido conseguir porque creo que el mercado negro está del cocol ahorita. O sea, sí me explico, o sea, ¿qué caso tiene ponernos ahorita a dilucidar en rascarle a los 700, a los 500 y a los 200 en función de las diferencias y no de la unidad? Ese es mi único tema. ¿Exacerbar las diferencias nos lleva a algo bueno? Si es algo bueno, adelante. Pero a mí me da la impresión que no. Yo creo que efectivamente hay muchos problemas por resolver, no lo dudo, no lo niego, pero la pregunta es concreta en cuanto a la historia.
Mi concepto es que la historia no está presente, la historia está olvidada y que el rescate de la misma es muy importante porque además se vienen todos estos festejos, conmemoraciones y demás el próximo año, que no hay que confundirlo Esa es con... la razón, esa es la razón. Sí, que no hay que confundirlo con una cuestión de campaña o de protagonismo. Aunque no quieras confundirlo, está presente. Pero coincidieron. Yo creo que es una situación en la cual es importante el rescate de la historia. Y me parece que sí vale la pena porque también es una forma de, el pedir perdón, creo que es una forma de reivindicar al pueblo de México. Y al pueblo de México que ha sido más explotado, no a las clases altas siquiera, sino a las clases bajas, a las clases indígenas, me parece que sí es importante. Que se haga o no se haga, bueno, ya es otra cuestión, pero el hecho de pedirlo es una muestra de que estoy con el pueblo, de que estoy con mi gente. Yo no creo que sea una campaña de dos, me parece que es una forma de desestimar y de deslegitimar todo un proceso que ellos tienen de reivindicación del pueblo de México. Y me parece que no va por ahí, ya sea que sí o que no. Pero yo creo que es muy importante porque el pueblo sí necesita una explicación. Y en la medida en que no lo tienen, también quedan todas estas heridas, como bien lo decía Olinto, quedan todas estas heridas sin sanar. No para nosotros, sino para toda la gente que fue de veras desprotegida definitivamente. Entonces yo sí creo que vale la pena que esto se lleve a cabo, es sumamente importante, si no, no se van a cerrar estas heridas que están ahí. Quedan abiertas, queda el dolor, queda la desesperanza de que no hay ninguna alternativa para los demás. Y me parece que sí vale la pena, ¿no? Pero además, yo creo que no basta con pedir perdón. Yo creo, Es necesaria la acción, o sea, perdón, doctor, rápido. Sí es muy importante porque insisto e insistiré, no somos nosotros tenemos una vida ya, digamos, donde la historia no nos preocupa lo que haya pasado hace tiempo. Son los pueblos que siguen sangrando, que siguen siendo vejados y olvidados, los que sí necesitan ser vistos, como dicen el movimiento feminista, visibilizados, ser tomados en cuenta. No basta el perdón porque de nada sirve si sigo en lo mismo, sino acciones concretas para dignificar, lo dices muy bien, para dignificar, ¿sí? Y rescatar todo la memoria y las condiciones, quiero decir, en las que están viviendo muchos pueblos. Nosotros no tenemos problema, pero... A ver, yo lo que escuché que dijo Aida no fue dignificar, sino rescatar. Reivindicar. Reivindicar. Yo les voy a meter otro concepto. A ver. Y en ese espero que coincidan, y si no, pues tampoco hay problema. Yo creo que no es ni reivindicar, ni redignificar, ni rescatar. Para mí el concepto que englobaría todo sería la puesta en valor de la historia. O sea, darle a cada quien su lugar. Pero ni los vencedores ni los vencidos pueden escribir o reescribir la historia. Son los hechos que sucedieron. Quizá profundizar en por qué sucedieron, para no repetirlos. Pero siguen sucediendo, otra vez insisto, sigue ocurriendo. Por eso, entonces hay que rectificar todo nuestro conocimiento de la historia, profundizar en nuestras investigaciones, escuchar a los historiadores y darle la interpretación para que no nos vuelvan a suceder los mismos problemas que ya pasaron. Y eso es lo que yo estoy viendo en este momento, que todo lo que está sucediendo nos lleva a la división, nos lleva a la exasperación de las diferencias. Y eso me preocupa. Las diferencias y la división ya la venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Porque mira, ¿por qué sí es... Pero el hecho de que ya las venimos experimentando nos da derecho a seguirlas. No, a lo que... bueno, ese es el tema. No, pero no le vamos a echar la culpa de la división que de por sí hay a una persona. No, eso ya... No, yo no. Bueno, yo nunca dije eso. No. Revisa la grabación a ver si yo en algún momento dije eso. Pero de alguna manera es que el presidente está exacerbando... Yo no estoy diciendo que el presidente esté exacerbando. Yo digo que estas ideas están exacerbando las diferencias. ¿A dónde nos llevan a exacerbar las diferencias? Eso sí es importante
profundizarlo, investigarlo. Pero yo digo que sí es importante la dignificación, porque precisamente estos pueblos que siguen siendo vejados y olvidados, se les considera así, se les hace eso, porque no se les considera dignos de un mejor trato, dignos de mejores servicios, dignos de una mejora en la calidad de su vida. Tú bien lo dijiste, cómo viven mucha gente en la Mixteca, en la Sierra Norte de Puebla, en muchas regiones olvidadas de México. A ellos les sigue ocurriendo lo que vivieron los pueblos de Mesoamérica antes, les sigue pasando. Entonces sí es importante todo lo que tú dices, pero creo que la dignificación es muy importante. La reivindicación de la que habla Ara, yo creo que sí. Bueno, ¿qué más? Oye, cuando revisamos la historia... Unos 5 minutos. Oye, es que a veces se nos va la historia, y cuando vino lo de la independencia escuché a Merlo decir, Puebla no intervino ni fuimos un papel importante en la independencia de México, porque nosotros pues no estábamos a favor de la independencia, estábamos a favor de España. Y cuando escucho esa parte digo, bueno, voy a revisar muy bien ese comentario, porque pues Puebla hemos sido mestizos desde su fundación, y nosotros no tuvimos nada que ver con la independencia. Con el 5 de mayo es diferente, pero con la independencia nada. Entonces estamos como excluidos dentro de la nación, porque fuimos Puebla algo diferente y estábamos a favor de España, ¿no? Y cuando revisamos esas historias decimos, sí es cierto, ¿hasta dónde voy a corregir hoy en día en el presente todo lo que se habla? Y que digo, es que en el pasado, toda la culpa es del pasado y lo que tenemos es debido. Pero ¿tú qué has hecho para corregir hoy en día y darle y dignificar a los pueblos originarios? Porque hablar mucho, pero yo personalmente, ¿qué he hecho? Los pueblos, yo sé que no necesitan un gobierno. Ellos siempre han salido adelante, no necesitan dádivas, no necesitan llevarles solamente dinero, sino yo creo que mejorar las condiciones y la oportunidad de crecimiento a cada rincón de México. Fíjate que esto que estás diciendo me hace pensar en que realmente el tema de los pueblos originarios para los gobiernos de los anteriores sexenios han significado exclusivamente el concepto clientelar para tener electores, no para reivindicarlos, ni para redignificarlos, ni para ponerlos en valor. Uh-huh. ¿Cuántas comisiones de pueblos indígenas no han existido? Y los directores de los pueblos indígenas, de las organizaciones, millonarios. Pues es otra vez. Y los indígenas siguen igual. Otra vez. Entonces yo creo que no hay que preguntarle nada más a los académicos, porque los académicos pertenecen o pertenecemos a una clase acomodada. Hay que escuchar a los pueblos, a la gente, no nada más a los historiadores, sino a la gente que ha sido sujeta de eso. Bueno, a los historiadores, y me dices a qué historiadores. También, porque además, la visión de los vencidos es una visión totalmente diferente a la que se escribió de la historia oficial de México. Claro, claro. Así es. Por eso es muy importante, como dice Olinto, que se escucha a la gente, ¿no? Yo creo que todo esto, si hablamos de catarsis, es toda expresión de emoción, ya sea de dolor o de situaciones que vivieron desafortunadas, y que es importante escucharlos y darles otro tipo de condiciones diferentes de vida a la que han estado teniendo desde hace tantísimos años. Yo creo que sí, por eso hablo de reivindicar a los indígenas, a todos los pueblos explotados, a que la gente pueda regresar al campo a trabajar y hacer algo que antes se hacía cotidianamente, pero que desafortunadamente el neoliberalismo los llevó a dejar las tierras y a buscar otro tipo de opciones. Entonces sí hay que escuchar. Pues mira, esto que dices me gusta mucho, porque yo creo que ahorita que estamos a 15 de octubre y que dentro de 2 semanas estaremos en Todos Santos, Fieles Difuntos, ojalá diéramos una muestra a cada uno de nosotros de nuestro pensamiento, de los calificativos que hemos usado, haciendo algo por poner en valor las costumbres y las tradiciones del pueblo mexicano. La ofrenda que ponemos es una ofrenda
de antecedente prehispánico, sin duda, pero donde se da el sincretismo, el sincretismo de lo mesoamericano, de pueblos originarios y de la invasión o del dominio, de la evangelización, pónganle ustedes el nombre que quieran, que trajeron los españoles. Y ojalá celebremos, fieles difuntos, todos santos, las ofrendas, pongamos las ofrendas con los elementos originales y tradicionales y le demos un portazo al Halloween. Claro, rechacemos esa costumbre. Ese sería un buen ejemplo y una buena forma de reivindicar el papel de los pueblos originarios en la historia de este país, me parece. Totalmente de acuerdo. Entonces les voy a mandar una carta para que la firmen y la hacemos pública. Sí. Órale. Oye. Sí, adelante. Comiencen por consumir las hojaldras normales y no las rellenas de chocolate o de crema pastelera. O de nata. Sí, también hay. Sí. Mira, un ejercicio diario es cuando llegue la marchanta y te diga, el kilo Ojalá está llegara la marchanta. Ya no llega. Tiene 6 meses que no viene. Ya no. Bueno, o el señor que pasa y te vende la tierra para las macetas. No le regatees. Y los clacloyos. No le regatees. No. Consume eso. Correcto. Porque tú vas a cualquier supermercado y no le regateas. Porque a 50 pesos. Correcto. A ellos no les regatees. Correcto. Paga lo que te están pidiendo. Correcto. Me parece bien, Víctor. Y yo compré hace una semana un señor que se sienta por aquí frente de donde vivo, se sienta en el quicio de la puerta de un local que ya cerró, la crisis. Se sienta y trae sus canastas de palma, trae unas flores hechas con la hoja del maíz seco pintadas a mano, les hace toda la decoración, las amarra, todas muy bonitas. Y le dije, pues Abelardo, oiga, al señor ese hable y dígale que venga, que quiero preguntarle cuánto valen sus cosas. Y ya me las mostró, trabajos bellísimos, de una artesanía maravillosa, con colores vivos, colores mexicanos, con colores nuestros, ¿no? De los tintes que se usaban originalmente. Y le digo, oiga, ¿de dónde las hace usted? Yo pensé que eran de Tehuacán, no sé por qué, por el maíz quizá. Y me dice, en Cuetzalan. Dije, caray, yo estuve en febrero y no vi nada de esto. Dice, no, es que allá nadie nos compra, tenemos que venir aquí a venderlas. Okay. O sea, ¿vienen ustedes de Cuetzalan a vender esto? Sí. ¿Y quién lo apoya? No, pues nadie, somos un grupo de personas que nos dedicamos a esto y pues nos venimos en el autobús, bueno, en el camión, me dijo él, ¿no? Y venimos y vendemos y pues no nos apoya nadie. Entonces, ¿vive usted de esto? Sí, bueno, tengo mis tierritas allá, siembro tengo mi mazorca, tengo mi frijol, mis gallinas, etcétera, pero pues con esto nos ayudamos. Y le digo, ¿cuánto valen sus flores? Y me dice, a 20 pesos cada flor. Fíjate lo que te digo, 20 pesos. ¿Qué vale hoy día 20 pesos? Nada. No, sí, debe haber cosas, ¿no? Pero cualquier Una cajetilla de cigarrillos cuesta ¿cuánto? 50, 60 pesos, ¿no? Como 60 pesos. Un café vale 25 pesos. Tantos pesos, ¿no? Sí. El autobús. ¿Cuánto vale el autobús? Se ve que no usamos autobús, no tenemos idea, caray. Bueno, el autobús, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale una dejada de taxi? ¿Cuánto le das al señor que cuida el coche, al que aparta lugares en la calle cuando te vas? ¿Cuánto le das? 10 pesos, 10 pesos, ¿no? Señor, ¿cuántas flores necesita vender para ganar, para reponer el pasaje? Nada más. El pasaje, fíjate bien, no sé cuánto cuesta el pasaje de Cuetzalan para acá. No tengo la menor idea. No sé si duerma acá, si duerme en un dormitorio público, municipal, de convento, en una iglesia, si tiene un pariente, no tengo la menor idea, pero creo que ya no hay dormitorios municipales, creo. En la dirección de artesanías creo que desapareció, o sea, no hay quien los apoye. Y el señor me dice 20 pesos y le dije, ¿cuántas trae? Tantas. Ahorita le doy el dinero.
Y le compré todas. Pues ya volvió a pasar. Y me dice, oiga, patrón, ahí traigo otras. Le voy a dar mejor precio. Le dije, no, síguelas vendiendo en 20 pesos. Están muy bien. Hice un adorno, lo coloqué, llegaron algunos invitados a la mesa y me dijeron, ¡ay, qué bonito adorno! ¿Dónde lo voy a...? No, pues les conté la historia. Y una señora de estas que no tiene identidad con lo que estamos hablando, me dice, ¡ay, yo le hubiera ofrecido 5 pesos por cada flor! Dije, fíjate, ahí está el problema. Cuando tú vas al Palacio de Hierro, regateas. Pues no. Cuando te compras los zapatos esos que traes de suela roja, regateas. Le regateas al del supermercado cuando compras la carne japonesa o el jabugo, regateas. Me recordaste a canasta Me parece de una impertinencia terrible, ¿no? Oye, me recordaste a canasta de cuentos mexicanos de Traven. ¿Por qué? Pues, ¿te acuerdas el cuento de las canastitas, no? No, a ver. Llegan unos norteamericanos con un indígena que está haciendo canastitas y entonces le dicen en cuánto está y entonces ya les da un precio y entonces se regresan a Estados Unidos, llevan las muestras de las canastitas y entonces esta gran empresa, un emporio, decide, mire, está perfecto para vender nuestro producto. Regrésense a México y ofrezcan regatén para que va a ser miles los que les vamos a pedir. Entonces regresa y le dicen, a ver, esta canastita cuesta 20 pesos, por poner un ejemplo. Si le compramos 1 millar, ¿en cuánto nos las deja? Y dice el campesino, el artesano, dice, pues sería como en 40 cada canastita. Oiga, ¿cómo? Si le estoy comprando 1,000, sí, pero ¿sabe la cantidad de trabajo que va a implicar para mí el hacerles esa cantidad de canastitas y cuánta gente tengo yo que pedir que me venga a acompañar para hacer estas canastitas, ¿no? Y entonces eso es muy cierto. Se dieron de topes, no daban crédito a lo que estaban escuchando, decían, ay, este pobre indígena que no sabe, ¿cómo es posible? Sí. No le entra al negocio, ¿no? Bien. Bueno, les dejo de tarea. Venga. Que pongan en valor las tradiciones mexicanas, que rindamos culto a los pueblos originarios respetando estas cosas, que no le regatemos al artesano, claro, que no le regatemos al productor, al que vende las flores, porque no le regateamos al Palacio de Hierro, ni a Amazon, ni a Mercado Libre, claro, ni los intereses de la tarjeta de crédito. Claro. Claro. Pero además, fíjate que yo creo que también es importante, insisto en eso, en que sí es importante la dignificación de los pueblos originarios. Mira, por ejemplo... Está bien, tú trabajas en ese terreno. Nada más y nos vas diciendo qué hacer. Espérame, no, y una cosa es, por ejemplo, corregir el lenguaje que mucha gente usa. Por ejemplo, es una ofensa para mucha gente decirle, no digo la palabrota, mendigo indio, eres un indio patarrajada. O sea, date cuenta o démonos cuenta de lo que eso implica. Para mucha gente decirle indio es decirle ignorante, sucio e indeseable. Entonces, ya desde nuestro lenguaje muchas veces estamos, o decirle mendiga criada, por ejemplo, he escuchado eso. Eso tiene que ver también porque muchas de las personas que nos asisten en las casas son personas que vienen de algunos pueblos cercanos, ¿no? Yo creo que el lenguaje habría que corregirlo también y mejorarlo. O sea, pero yo eso, fíjate que no solo con esas personas, yo lo haría extensivo a toda la sociedad, a todas las personas. No tienes por qué decirle a alguien mendigo o mendiga o lo que tú quieras, ofenderlo en su dignidad. Eso yo me pronunciaría por la puesta en valor, otra vez insisto en ese concepto histórico, la puesta en valor de la dignidad de las personas. O sea, y no puedo ser un número en el Seguro Social. Claro, claro. No puedo ser un número, o sea, creo que el asunto pasa por la educación que recibimos. ¿Ustedes no les tocó cuando a los abuelos o a los papás se les hablaba de usted? Ah, sí, claro. En mi familia así era. Todavía le habla de usted al papá, sí, a la mamá. Todavía en algunas partes se le habla de usted. Sí. Sí, todavía. Todavía en algunas empresas se le paga un salario menor a la mujer que hace el mismo trabajo que un hombre.
Claro. Todavía en algunos escenarios del comercio se contrata a las chamaquitas que no terminaron ni la primaria ni la secundaria, pero que más o menos saben leer para que identifiquen los números de los zapatos, el caso de las zapaterías, porque son las que menos cobran y las que más trabajan, porque son jovencitas, aguantan más. Sí. Todavía tenemos en los mercados de Puebla la invasión de los productos de California, la manzana golden, las ciruelas y las dos que de Estados Unidos, de Oregon, y despreciamos nuestra fruta, despreciamos lo que nosotros producimos. Esas son maneras y actitudes de defender el asunto de la puesta en valor de los pueblos originarios. Oye, pero ¿por qué también mucha fruta de la que se produce, la mejor y seleccionada, no precisamente es la que consumimos nosotros? Pues porque la pagan en Estados Unidos, porque la compran y luego la envasan y nos la regresan, y porque de muchos años a la fecha las señoras han dejado de saber hacer mermeladas caseras. La pandemia es una coyuntura maravillosa que ha permitido que las amas de casa rescaten las tradiciones de la familia, de las recetas de la abuela, de las galletas, el pastel, los quesos, el yogur casero, la leche búlgara que les contaba yo hace una semana, toda esta serie de cosas, las hojaldras caseras. Sí, sí. Sí, el rescate de la cocina tradicional mexicana. Es un paso. Sí. Es un paso. Bueno, ya me piqué, hombre, ya son 9:25, creo que ya no me va a dar tiempo para saber, espérate, ¿cuántos minutos son de esto? Son 21, 25 y 20, 46. No, ya no. No, pues ya mejor lo a la dejo próxima para la semana y me voy directamente con el rincón. Ahí, bueno, pues ya les daré 5 minutos más para que sigan peleando. Yo creo que el trato tiene que ser en pares, ¿no? Esa palabra que hoy usamos. Como somos iguales, ¿no? No hay que bajarse. Por mucho que seas mi patrón, el dueño del establecimiento, yo creo que el trato de respeto a todos, o sea, el respeto a todos y dejar en última instancia ya ese término de lucha de clases. Tú tienes dinero, yo tengo menos dinero, medirnos por lo que tenemos. Yo creo que como la persona, ¿no? Y tener pues esta autoridad en decir somos iguales y nos tratamos con mucho cariño, con mucho respeto, por eso es que entablamos esa reunión. Entonces, esos acercamientos tienen que ser así, con mucho respeto a cualquier persona. Eso es como... Oye, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ya tiene 2 semanas que estoy esperando las vacunas contra la influenza que el año pasado nos pusimos acá quienes estábamos ese día en el programa. No sé a quién le tocó. No sé, ¿a Ida te tocó? Sí, a Víctor también. Ah, Víctor y a bueno, no me acuerdo, los que estábamos. A Nat. Nat, sí. Y bueno, pues yo, bendito Dios, no me pasó nada. Pero ya tengo 2 semanas esperándolas. La persona que me las vende, las compro directamente en el laboratorio, no es mercado negro. Me dice, no han llegado, y no han llegado, y no han llegado. Y algunos amigos míos que tienen influencia en el sector salud fueron a un puesto por Las Ánimas donde los vacunaron. A mí me da pavor ir a hacer fila a los puestos de vacunación del sector salud. Me da miedo a mi edad y con alta vulnerabilidad para que me contagie yo de alguna cosa como el COVID o qué sé yo. Pero además, yo no tengo cartilla de vacunación y te piden la cartilla y no estoy asegurado, no me pueden asegurar en el IMSS. Y entonces tengo que hacer todo un trámite ante el sector salud para que me den un papelito que diga que me pueden vacunar. ¿Por qué es esto? Si el presidente dijo que iba a haber la vacuna de la influenza para todos, no dijo solo para los que tuvieran cartilla. Y ponte a discutir con el policía de la calle, ponte a discutir con la enfermera, ponte a discutir con el que te forma la fila y te da el numerito para que pases acá en el centro escolar. Que no debería, ¿no? No debería. A ver, antes, en la tercera transformación, estaban los puestos de vacunación en el Zócalo, visitaban las casas, iban a las escuelas, a los centros de trabajo.
me acuerdo, estábamos en el radio, en el Sol, en ABC Radio, y llegaron las enfermeras a preguntar quién estaba vacunado y quién no para la influenza. Sí, pero ¿hace cuántos años de eso, 10 años, yo creo. Por lo menos. Yo creo que 10, ¿eh? Ahora ya no es así. ¿Qué me puedes decir dónde vacunarme? Me han ¿Qué comentado. puedes hacer para que nos vacunen? Como a los diputados, como a los senadores que fueron a vacunarlos sin hacer fila. Ah, yo quisiera Pero eso. ¿Cómo le hago? son privilegiados. Son privilegiados. Son morebiligiados. Porque andan PRI, porque andan del PRI, son morebiligiados. Pues sí. Pues sí, ese es el problema. Yo he sabido que en Salud Digna, en el Laboratorio de Salud Digna, llegan la Secretaría de Salud y hace su vacunación. ¿A dónde está Salud Digna haciendo esta inscripción? En la 2 Poniente, entre 11 y 9. Ah, el empresario, productor de carne de Torreón o de no sé dónde, que parte de sus recursos de lo que gana, lo dedica al tema de Salud Digna. Entonces son los análisis más baratos, las medicinas más baratas, el tema de los ojos, ¿no? Sí, también. Los lentes, todo esto. O sea, es un empresario interesantísimo, yo lo conozco. Sí, y entonces ahí llegan los de la Secretaría de Salud, las enfermeras, y aplican. Es el comentario que he tenido, todavía no he ido. Pero a ver si vas y compras 10 y las traes así como yo hice. No, te la aplican ahí directamente. Bueno, ¿algo más? Nada más. Nada más. Bueno, pues nos vamos. Hoy Salacaín habla de las hojaldras, precisamente. Qué rico. De la tradición de la hojaldra, que no es poblana, es del centro de la República, pero es el tradicional pan de muertos, que pues se ha venido alterando, ¿no? El mundo moderno, la globalización, como a las donas, que las hicieron redondas, pero luego las abrieron y les metieron cantidad de porquería, de alimentos, y hoy día pues dona rellena de esto, del otro y de aquí de más allá. Pues a la rosca de Reyes también le metieron muchas cosas. Antes era un solo muñequito, ahora son como 6 o 5 o 4, los que quieras. Y con las hojaldras pasa lo mismo. Ahora hay hojaldras con chispas de chocolate, qué horror. Hojaldras con chocolate, con Nutella, rellenas de con nuez, con nueces, con nata y con, no sé, con crema pastelera, no sé qué tantas cosas. Entonces, de eso habla hoy Salacaín. Así es que muchas gracias, les agradezco como cada jueves. La próxima semana nos veremos. Yo el lunes estaré por aquí, primero Dios, en el programa a las 8 de la mañana. Va a estar bueno el programa del lunes, promete temas interesantes. Y aquí los dejo con Salacaín, si es que esto funciona y no la riego, como siempre me pasa. Bueno. Nos vemos. Ahí nos estamos viendo. Bye. Chao. Gracias a todos. A ciencia cierta, el nombre de hojaldra tiene para el aventurero Salacaín un origen desconocido. Dado a la tarea de investigar para responder alguna pregunta en una charla, buscó en toda su biblioteca el significado de la palabra y las referencias siempre llevan al pan de muerto o al hojaldre, esa masa muchas veces doblada hasta conseguir cuando se cuece una cantidad de hojas de masa exquisitas, por cierto. Su descubrimiento, el del hojaldre, se debe a Claude Gelée, un pintor del siglo XVII, quien en Lorraine, Francia, también se dedicó a la pastelería y ahí nació el hojaldre. Pero los poblanos comemos en tiempos de Todos Santos la popular hojaldra, un pan con reminiscencias prehispánicas. ¿Cómo?, le preguntaron al aventurero si la masa no existía antes de la llegada del trigo. Efectivamente, los españoles trajeron el trigo y practicaron su cultivo sobre todo en los valles de Cuetlaxcuapan y sus alrededores, con lo cual la industria harinera fue muy socorrida y la elaboración de tortas y panes tuvo amplia demanda. Pero el origen de la hojaldra, específicamente del conjunto conocido como pan de muerto, tiene sus orígenes quizá en las ceremonias de sacrificio de una princesa o de varias personas en tiempos donde se daba gracias
al dios viejo del universo llamado Huehueteotl. Los mesoamericanos sacaban el corazón de los sacrificados y los metían en semillas molidas y tostadas de amaranto, con lo cual le daban forma y después lo consumían. La tradición de los pueblos originales también dedicaba el amaranto para hacer figuras de dioses y seres vivos, animales, plantas o figuras cósmicas, y le daban el mismo tratamiento. Eran comestibles. A la llegada de los españoles, la religión católica se vio en la necesidad de ir supliendo las costumbres y fue así como la coincidencia de las fechas de los sacrificios y la celebración de todos santos y fieles difuntos derivó en la conservación de las ofrendas, y uno de sus ingredientes fue precisamente el pan de muerto. Fray Bernardino de Sagunda cuenta en el Códice Florentino del uso de la llamada harina de Castilla para elaborar la masa, un privilegio de los panaderos de la época. Los españoles pidieron a los panaderos la elaboración de un pan en forma de corazón, decorado con colorante rojo a manera de reproducir la costumbre de comer el corazón. Otros panes también fueron elaborados en recuerdo a la alimentación prehispánica. Y es de ahí de donde surge la hojaldra hoy conocida, y por desgracia suplida por los panes industrializados y las modas de agregar ingredientes modernos. El significado sigue siendo el mismo. La bola central representa o el cráneo o el corazón del muerto. Las canillas dividen la hojaldra en 4 partes y trazan los 4 rumbos del universo prehispánico, y además representan los huesos del difunto. El ajonjolí ha sido interpretado como las lágrimas lloradas por los deudos y el aroma de azahar, el olor de los fallecidos. La tradición de los panaderos de antes era elaborar las hojaldras poblanas con base en harina de trigo, manteca o mantequilla, agua de azahar, masa madre o levadura, ajonjolí tostado para adornar. Y era costumbre desayunarlas después de levantar la ofrenda con chocolate de agua o champurrado. Alguna vez Alacaín llegó a probar la hojaldra cortada por el medio, puesta a la plancha, como si de un croissant se tratara, y después embarrarle frijoles refritos. Pero esa es otra historia. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Ya no me da tiempo poner el Rincón del Vino, lo guardaré para la próxima semana. Hasta el próximo lunes.